No dormí anoche. ¿Cómo podría? Después de destruir esa colmena de criaturas y rescatar a Sofía, mi mente no paraba de dar vueltas. Nos registramos en un motel a unos 80 kilómetros de Martínez, un lugar anónimo con neón parpadeante y sábanas que olían a cigarrillos. Sofía se quedó dormida casi de inmediato, su cuerpo acurrucado en una de las camas gemelas. Me senté en una silla junto a la ventana toda la noche, observándola, preguntándome cómo había sobrevivido 5 años secuestrada por esos seres. No eran alienígenas como había pensado inicialmente. Eran algo más antiguo, algo que ha estado en nuestro mundo mucho más tiempo que nosotros. Limpié mis armas metódicamente durante la noche, recargando la escopeta, mezclando más municiones especiales, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente corría. Al amanecer había tomado una decisión. No podíamos acudir a las autoridades, nadie nos creería, pero tampoco podíamos luchar solos contra lo que fuera que estaba ahí fuera. Necesitaba encontrar a otros cazadores, personas que entendieran a qué nos enfrentábamos sin pensar inmediatamente que estábamos locos. Sofía despertó cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas delgadas. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos momentáneamente confundida por su entorno. Cuando me vio observándola, sonrió. Una sonrisa normal y humana que hizo que mi corazón doliera de familiaridad. «Buenos días», dijo, su voz sonando como su antiguo yo. La estudié desde el otro lado de la habitación buscando cualquier signo de que algo estuviera mal. Parecía ella misma, la Sofía que había perdido hace 5 años, pero había algo diferente también, una dureza en sus ojos que no estaba allí antes, como si hubiera visto cosas que la habían cambiado fundamentalmente. Me atrapó mirándola y su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa?», dudé. Luego opté por la honestidad. «Estoy tratando de entender cómo sobreviviste. Esas cosas no eran normales». Ella suspiró pasando una mano por su cabello enmarañado. «No, no lo eran. Eran Moroi, Martínez. Vampiros de los antiguos, no como los que muestran en las películas. Son más primordiales, más parecidos a insectos que a humanos. Usan personas como incubadoras, como ganado. He visto sus nidos por todo el país». Me acerqué a ella, sentándome en el borde de la cama, necesitando saber más. «¿Moroi?». Nunca había oído hablar de ellos. Sofía se abrazó las rodillas como protegiéndose de los recuerdos. «Son antiguos, originarios de Europa del Este, pero han migrado por todo el mundo. Se alimentan principalmente de sangre, pero también de miedo. Cuanto más aterrorizada está la víctima, más nutritiva es la sangre para ellos». Su voz sonaba clínica, distante, como si estuviera recitando información de un libro en lugar de hablar de sus captores. «La reina que matamos ayer era joven, apenas comenzando su colmena. Hay otras mucho más antiguas, más poderosas. Algunas llevan siglos establecidas». «¿Cómo escapaste?», pregunté, la pregunta que había estado rondando mi mente toda la noche. Sofía bajó la mirada a sus manos, que tenían pequeñas cicatrices que no recordaba. «No soy como los demás, Martínez. Mi sangre es diferente, tóxica para ellos en cierto modo. La primera vez que intentaron alimentarse de mí, el Moroi que lo hizo enfermó. Eso llamó la atención de la reina. En lugar de matarme, me mantuvo como mascota, estudiándome». Se estremeció visiblemente. «Aprendí sobre ellos mientras me mantenían cautiva, sus hábitos, sus debilidades. Esperé pacientemente observando hasta que encontré una oportunidad para escapar. Y entonces te encontré a ti». Me miró con una intensidad que me resultó casi dolorosa. «Pero no podemos quedarnos aquí. La muerte de esa reina habrá alertado a otros. Y hay algo más que necesito decirte. Hay otros monstruos ahí fuera, Martínez. No solo Moroi. Es como si algo hubiera rasgado el velo entre nuestro mundo y otro lugar. Están saliendo cosas que no deberían existir». Me levanté de un salto procesando sus palabras. «¿Otros monstruos? ¿Qué tipo de monstruos?». Sofía se levantó también, moviéndose con una cautela que hablaba de años aprendiendo a estar siempre alerta. «De todo tipo, cosas de leyendas, de pesadillas. Durante mi cautiverio escuché a los Moroi hablar de ellos. Están compitiendo por territorio, por presas, como depredadores apex luchando por los mismos recursos». Se acercó a la ventana mirando cautelosamente a través de las cortinas. «Hay un Wendigo en las montañas al norte de aquí. Ha estado cazando excursionistas durante meses. Los locales piensan que es un oso o un puma, pero los patrones de ataque son diferentes.
Los wendigos juegan con su comida, Martínez. Disfrutan del terror. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había oído hablar de los wendigos en mis años de caza, criaturas nacidas del canibalismo y la desesperación, espíritus hambrientos atrapados en cuerpos deformados que nunca pueden satisfacer su hambre. Nunca me había enfrentado a uno, pero conocía a cazadores que lo habían hecho. Pocos habían sobrevivido para contarlo. ¿Estás segura?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Sofía asintió, su expresión sombría. Completamente. Y está creciendo más fuerte con cada víctima. Si no lo detenemos pronto, se volverá prácticamente imparable. Comencé a recoger nuestras escasas pertenencias, mi mente ya calculando qué armas necesitaríamos, qué estrategia funcionaría mejor. Entonces tenemos que movernos. Los wendigos son más vulnerables durante el día, cuando el sol está en su punto más alto. Eso nos da unas 5 o 6 horas para prepararnos y localizarlo. Sofía me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Martínez, estas cosas no son como los Moroi. No puedes simplemente dispararles y esperar que mueran. Los wendigos son diferentes. Mitad físicos, mitad espirituales. Necesitamos armas específicas. Sonreí por primera vez desde que habíamos escapado de la colmena. Por suerte para nosotros, tengo exactamente lo que necesitamos en mi camioneta. Abrí mi bolsa más grande, revelando un arsenal especializado que había acumulado durante años. Cuchillos de plata bendecida, flechas con puntas de hueso talladas con runas antiguas, y mi arma favorita para criaturas como los wendigos, una lanza corta con punta de plata y fresno blanco, grabada con símbolos de protección algonquinos. He estado cazando monstruos durante 5 años, Sofía. Aprendí a estar preparado para cualquier cosa. 2 horas después, estábamos subiendo por un camino forestal en las montañas, mi vieja Ford Ranger quejándose por el terreno escarpado. Según los informes de noticias locales que Sofía había encontrado en su teléfono, 3 excursionistas habían desaparecido en esta área en el último mes. Solo se había encontrado uno de los cuerpos, o lo que quedaba de él, huesos rotos y mordidos, con marcas que los forenses atribuyeron a actividad animal inusual. Clásico encubrimiento cuando las autoridades se enfrentan a algo que no pueden explicar. Estacioné en un pequeño claro que servía como área de descanso para excursionistas. Estaba vacío hoy, lo cual era bueno para nosotros, pero malo para cualquier civil desprevenido que pudiera convertirse en la próxima víctima del wendigo. Los wendigos marcan su territorio, explicó Sofía mientras nos preparábamos, cargando nuestras mochilas con el equipo necesario. Busca árboles con marcas de garras demasiado altas para ser de un oso, o patrones de ramas rotas que no siguen rutas naturales de animales. Asentí, impresionado por su conocimiento. ¿Cómo sabes tanto sobre ellos?, pregunté, ajustando la lanza a mi mochila. Sofía hizo una pausa, su expresión volviéndose distante. Los Moroi temían a los wendigos. Los consideraban competidores, pero también los respetaban. Tenían libros, registros antiguos de todos los seres sobrenaturales que han encontrado a lo largo de los siglos. Me permitían leerlos como entretenimiento. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Supongo que nunca pensaron que usaría ese conocimiento contra ellos, o contra otras criaturas. Terminamos de prepararnos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El bosque alrededor nuestro estaba inquietantemente tranquilo, sin cantos de pájaros ni el habitual ruido de pequeños animales. Mal presagio. Las criaturas naturales siempre sienten la presencia de lo sobrenatural y se alejan. Comenzamos nuestra caminata, siguiendo un sendero que gradualmente se volvía menos definido a medida que nos adentrábamos más en el bosque. Después de 1 hora de caminata, encontramos las primeras señales. Tal como Sofía había predicho, había marcas de garras en los troncos de varios árboles, demasiado altas para ser de un oso y demasiado profundas para ser de un puma. Algunas estaban a casi 3 metros del suelo. Recientes, murmuré, tocando una de las marcas donde la savia aún estaba fresca. De esta mañana probablemente. Sofía sintió su cuerpo tenso como un cable. Había sacado un pequeño cuchillo de plata que le había dado, sosteniéndolo con la familiaridad de alguien acostumbrado a defenderse. El sendero se estrechó hasta desaparecer por completo, obligándonos a abrirnos paso entre la vegetación cada vez más densa. El aire se volvió más frío a medida que ascendíamos, a pesar del sol de mediodía que ocasionalmente se filtraba entre las copas de los árboles. «Martínez», susurró Sofía de repente agarrando mi brazo. «Mira». Siguiendo su mirada vi lo que había captado su atención. Un árbol completamente despojado de corteza, con lo que parecían ser huesos humanos clavados en patrones específicos alrededor del tronco desnudo.
Me acerqué cautelosamente, examinando la macabra exhibición. Eran definitivamente humanos. Podía distinguir fragmentos de cráneo, falanges, incluso lo que parecía ser parte de una mandíbula. «Es un altar», explicó Sofía en voz baja. «Los wendigos son rituales en sus hábitos de alimentación. Conservan partes de sus víctimas, no solo como trofeos, sino como una forma de mantener las almas atrapadas. Creen que al consumir la carne y preservar los huesos absorben la esencia vital de la persona». Un escalofrío recorrió mi espalda que nada tenía que ver con la temperatura descendente. En mis años de caza había visto cosas perturbadoras, pero esto tenía un nivel de malevolencia calculada que me afectó profundamente. «Estamos cerca de su guarida», continuó Sofía. «Probablemente una cueva o un árbol hueco lo suficientemente grande, algún lugar oscuro donde pueda esconderse durante el día». Continuamos avanzando con extrema cautela, todos nuestros sentidos en alerta máxima. El bosque había cambiado sutilmente a nuestro alrededor. Los árboles parecían inclinarse de manera antinatural, como si intentaran alejarse de algo, y el suelo estaba cubierto de una fina capa de escarcha a pesar de que estábamos en plena primavera. «Influencia wendigo», murmuró Sofía, señalando la escarcha. «Traen el invierno con ellos, un eco de las tormentas de nieve donde muchos de ellos nacieron originalmente, cuando los humanos atrapados recurrían al canibalismo para sobrevivir. Cada paso que dábamos hacía que la temperatura descendiera más, hasta que nuestras respiraciones formaban pequeñas nubes frente a nosotros. El silencio era absoluto ahora, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo olimos. Un hedor putrefacto, como carne en descomposición mezclada con un olor dulzón enfermizo que me recordaba a la gangrena. «Está cerca», susurré, desenganchando la lanza de mi mochila y preparándola. Sofía sacó un pequeño saco de su bolsillo y espolvoreó un polvo verdoso sobre la hoja de su cuchillo. «Hierbas sagradas», explicó ante mi mirada interrogante. «Debilitan su conexión con el plano espiritual, haciéndolo más vulnerable». Avanzamos unos metros más y entonces lo vimos. Una abertura en la ladera de la montaña, apenas visible entre la vegetación, pero inconfundiblemente una entrada a una cueva. Alrededor de la entrada había más huesos, algunos frescos con trozos de carne aún adheridos, dispuestos en patrones circulares. Y dentro podíamos escuchar algo moviéndose. Un sonido de arrastre, como algo grande y pesado desplazándose sobre roca, acompañado de un chasquido rítmico que me tomó un momento reconocer. El sonido de dientes chocando entre sí, como si algo estuviera masticando constantemente, hambriento incluso en su descanso. Nos miramos comunicándonos silenciosamente nuestro plan. Atacar a un wendigo en su guarida era peligroso, pero también teníamos la ventaja de la luz del día, cuando sus poderes estaban en su punto más débil. Saqué de mi mochila un pequeño espejo y lo usé para intentar ver dentro de la cueva sin exponernos. La imagen era borrosa y oscura, pero suficiente para confirmar nuestra peor sospecha. La cueva no era profunda, apenas unos 10 metros, y al fondo podía distinguir una figura agachada sobre lo que parecía ser un cuerpo humano. Incluso en la penumbra, la forma del wendigo era inconfundible. Una criatura demacrada y alargada, con extremidades demasiado largas para su torso, piel estirada sobre huesos prominentes, y una cabeza que parecía más un cráneo de ciervo que cualquier cosa humana. «Tenemos que atraerlo hacia afuera», susurré. «En la cueva tiene ventaja, conoce cada rincón. Necesitamos luz solar directa». Sofía asintió sacando de su bolsillo un pequeño frasco con un líquido rojo oscuro. «Sangre de ciervo», explicó. «Los wendigos la encuentran irresistible. Es como heroína para ellos». Sin esperar mi respuesta, destapó el frasco y derramó unas gotas en el suelo frente a la cueva. Luego retrocedió rápidamente hasta donde yo estaba, unos 20 metros más abajo en la ladera, en un pequeño claro donde la luz solar caía sin obstáculos. El efecto fue casi inmediato. Un chillido agudo, como el de un animal herido pero amplificado 10 veces, resonó desde dentro de la cueva. El sonido de arrastre se aceleró y podíamos escuchar garras arañando piedra. Apreté la lanza con fuerza, mi corazón martilleando en mi pecho. «Prepárate», murmuré, aunque era innecesario. Sofía ya estaba en posición, su cuchillo de plata brillando bajo el sol. El wendigo emergió de la cueva como una pesadilla hecha realidad. Era aún más horroroso a plena luz. Debía medir al menos 2,5 metros, su cuerpo esquelético cubierto por una piel grisácea y translúcida que dejaba entrever los órganos pulsantes debajo. Su cabeza era exactamente como había vislumbrado. Un cráneo de ciervo con cuernos ramificados, pero con ojos humanos, demasiado pequeños para las cuencas, que se movían frenéticamente. Sus brazos llegaban casi hasta el suelo,
terminando en manos con dedos alargados y garras negras como obsidiana. Nos vio inmediatamente. Sus fosas nasales, 2 agujeros en el cráneo, dilatándose mientras olisqueaba el aire. Por un momento pareció dudar, atrapado entre el hambre por la sangre derramada y la cautela ante la luz solar. Entonces, con una velocidad aterradora, se lanzó hacia nosotros, moviéndose a 4 patas como un animal. No tuve tiempo de pensar, solo de reaccionar. Cuando el Wendigo cargó hacia nosotros, clavé la lanza en el suelo frente a mí, la punta de plata apuntando hacia la criatura. Sofía se movió con una agilidad sorprendente, rodando hacia un lado para flanquear al monstruo. El Wendigo era rápido, pero la luz solar lo desorientaba, haciendo que sus movimientos fueran menos precisos de lo que serían en la oscuridad. Embistió directamente hacia mí y en el último segundo me aparté, dejando que su propio impulso lo empalara en la lanza. La punta de plata atravesó su pecho con un sonido húmedo y repugnante, y un chillido ensordecedor escapó de la criatura, tan agudo que sentí como si me perforara los tímpanos. Pero la lanza no lo detuvo por completo. Con una fuerza sobrehumana, el Wendigo se arrancó del arma, dejando un trozo de la punta de plata incrustado en su pecho. Un líquido negro y espeso, más parecido al alquitrán que a la sangre, manaba de la herida. Se giró hacia mí, sus ojos humanos ahora inyectados en sangre y llenos de una furia primordial. Antes de que pudiera atacarme de nuevo, Sofía apareció a su espalda, saltando con el cuchillo de plata en alto. Lo clavó en la base del cráneo de ciervo, justo donde se unía con la columna vertebral. El Wendigo se sacudió violentamente, sus extremidades moviéndose espasmódicamente. Aproveché la oportunidad para sacar mi escopeta y disparar directamente a su pecho, donde la plata ya había creado una herida. La munición especial, cartuchos cargados con fragmentos de plata y hierbas sagradas pulverizadas, impactó con fuerza, abriendo un agujero del tamaño de un puño en el torso de la criatura. El Wendigo cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando. El cráneo de ciervo se agrietó, revelando por un instante un rostro humano distorsionado debajo, un recordatorio de lo que esta criatura había sido una vez. Sofía no dudó. Sacó un pequeño saco de su bolsillo y lo arrojó directamente a la herida abierta en el pecho del Wendigo. «¡Fuego!», me gritó. Entendí inmediatamente. Dejé caer la escopeta y saqué mi encendedor, lanzándolo hacia el saco que ahora sobresalía de la herida. El material se incendió instantáneamente, las llamas extendiéndose con una rapidez antinatural, como si el cuerpo del Wendigo estuviera lleno de combustible. La criatura emitió un último chillido desesperado antes de que las llamas la consumieran por completo, reduciendo su cuerpo a cenizas en cuestión de segundos. Donde antes había estado el Wendigo, ahora solo quedaba un montón de ceniza negra y el eco de su grito desvaneciente. Sofía y yo nos quedamos inmóviles, jadeando por el esfuerzo y la adrenalina. «¿Estás bien?», pregunté finalmente, notando un corte en su brazo donde las garras del Wendigo debían haberla alcanzado. Ella asintió examinando la herida con desapego clínico. «Superficial. Los Wendigos no son venenosos, por suerte». Se acercó a las cenizas, sacando un pequeño frasco de cristal de su mochila. Recogió algunas de las cenizas y las guardó cuidadosamente. «¿Para qué es eso?», pregunté. «Las cenizas de Wendigo tienen propiedades protectoras», explicó. «Pueden repeler a otras criaturas sobrenaturales. Nos serán útiles». Miró hacia la cueva, su expresión volviéndose sombría. «Deberíamos revisar su guarida. Podría haber supervivientes.